especial sobre la intervención de las comunicaciones privadas. Marco normativo internacional. Número 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, establece que el derecho a la privacidad incluye la protección contra las transferencias arbitrarias en la correspondencia y las comunicaciones. Número 2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la privacidad en su artículo 17, incluyendo la protección contra la injerencia o ataques arbitrarios a la correspondencia y las comunicaciones. Número 3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, reconoce el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones privadas. Número 4. Convención sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Convenio de Budapest, firmado en el 2001, aborda aspectos de ciberseguridad y protección de datos. Normas constitucionales. La Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas se encuentra basada en muchos principios o artículos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución de la República, entre los cuales podemos hacer mención a la privacidad de la comunicación, teniendo como un ejemplo el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad y seguridad personal, así como el derecho al debido proceso y el derecho a la protección de los datos personales. Objeto de la ley. Artículo número 2. La Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas en Honduras se centra en los aspectos claves relacionados con el objeto de la ley. A continuación les detallaré cada uno de los puntos mencionados. Número 1. Lineamientos para llevar a cabo la intervención de las comunicaciones. La ley establece directrices claras sobre cómo se deben llevar a cabo las intervenciones de las comunicaciones. Estos lineamientos aseguran que las intervenciones se realizan de manera legal y controlada, garantizando que los acordes y las acciones sean específicas y delimitadas a lo que la ley permite, evitando abusos y protegiendo los derechos fundamentales. Número 2. Autoridad facultada para autorizar la intervención y su ejecución. La ley especifica cuál es la autoridad competente para autorizar y supervisar las intervenciones. Esta autoridad es generalmente un juez, quien debe evaluar cada caso de manera individual para asegurar que él cumple los criterios legales antes de otorgar la autorización para intervenir comunicaciones. Número 3. Casos concretos en que procede la autorización de la intervención. La ley define claramente los casos en los que es posible autorizar la intervención de las comunicaciones. Estos suelen ser situaciones excepcionales que implican delitos graves o amenazas a la seguridad nacional. Al especificar estos casos, la ley busca limitar las intervenciones a situaciones que verdaderamente lo justifican. Número 4. Requisitos para autorizar la intervención de las comunicaciones. Para que una intervención sea autorizada, deben cumplirse ciertos requisitos legales. Esto incluye la presentación de evidencia suficiente para demostrar la necesidad de la intervención, el alcance de la misma y la duración prevista. Los requisitos ayudan a garantizar que la intervención sea proporcional y necesaria. Número 5. Obligaciones para las personas naturales y jurídicas que brinden servicios de comunicación, así como los entes del Estado. La ley impone obligaciones específicas a las entidades que proporcionan servicios de comunicación. Estas obligaciones incluyen la colaboración con las autoridades competentes cuando se ha autorizado una intervención y la implementación de métodos para facilitar el cumplimiento de la ley y sin comprometer la seguridad de la información. Número 6. Funciones de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, UIC. La UIC es el órgano de ejecutar las intervenciones autorizadas. La ley describe las funciones de esta unidad, que incluye la coordinación de las intervenciones, la gestión de los recursos técnicos y la garantía de que las intervenciones se realicen conforme a los estándares legales y éticos establecidos. Número 7. Sanciones por incumplimiento de la presente ley.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, se establecen sanciones para quienes las incumplan. Estas sanciones pueden aplicarse a individuos o entidades que no respeten las regulaciones, que obstruyan las intervenciones autorizadas o que realicen intervenciones sin debida autorización. Las sanciones buscan discutir conductas ilegales y proteger los derechos de las personas. La intervención de las comunicaciones se ordenará solo cuando sean necesarias para la obtención de la información respecto a la investigación y no existan otras formas menos gravosas para la investigación efectiva de los delitos. Principio número 3. Confidencialidad. El procedimiento de intervención de las comunicaciones será reservado y la información obtenida será estrictamente confidencial durante el derecho de la intervención. Principio número 4. Reserva jurisdiccional. La intervención de las comunicaciones solamente podrá autorizarse por el órgano jurisdiccional competente en forma escrita y debidamente motivada en los términos de la presente ley. Y el principio de temporalidad. La intervención se autorizará por un tiempo definido por el juez y no excederá el máximo permitido por la ley. ¿Sobre qué asuntos se puede hacer uso de las intervenciones? Las intervenciones de las comunicaciones pueden utilizarse en casos relacionados con delitos graves que requieran una investigación especial para obtener pruebas fundamentales. Estos delitos suelen incluir aquellos que amenazan la seguridad nacional, el orden público o la vida de las personas, como el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos, la trata de personas, el secuestro y otros delitos de naturaleza similar. La ley establece criterios estrictos para determinar cuándo es pertinente autorizar una intervención, considerando sobre la gravedad del delito y la necesidad de la medida de la investigación. Artículo número 12. Órganos competentes para decretar. Artículo número 12. Órganos competentes para decretar. Los órganos competentes para autorizar la intervención de las comunicaciones son los órganos jurisdiccionales. En materia penal, esto incluye: artículo 12. Órganos competentes para decretar. Los órganos competentes para decretar. Los órganos competentes para autorizar la intervención de las comunicaciones son los órganos jurisdiccionales en materia penal. Esto incluye tanto a los tribunales con jurisdicción nacional como a los tribunales con jurisdicción seccional. Estos órganos son responsables de evaluar las solicitudes de intervención de comunicaciones y emitir las autorizaciones correspondientes cuando se cumplen los criterios legales establecidos, asegurando así que las intervenciones se realicen de manera legal y controlada. Artículo número 14. Requisitos para solicitar la intervención. Será requisito imprescindible para presentar solicitud de intervención de las comunicaciones que exista una investigación abierta o una causa judicial en curso, cuyo número de registro de inscripción se hará mención en la solicitud presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en su caso. Términos de la intervención. Evaluación del juez. El juez debe considerar varios factores antes de autorizar la intervención: la gravedad del delito que se investiga, la utilidad de la intervención para la investigación, su necesidad, idoneidad, proporcionalidad. Estos criterios aseguran que la intervención sea justificada y no se utilice de manera arbitraria. Inmediatez en la resolución. La ley exige que el juez resuelva la petición de intervención de manera inmediata. Esto implica que una vez recibida la solicitud, el juez debe emitir una decisión a un plazo máximo de 4 horas. Es decir, este requisito busca minimizar el tiempo durante el cual las comunicaciones permanezcan potencialmente intervenidas sin supervisión judicial, asegurando así que respete el derecho de la privacidad de las personas involucradas. Condiciones de la intervención.
Si el juez decide autorizar la intervención, debe especificar en su resolución las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo. Esto incluye detalles como el alcance de la intervención, su duración y las medidas de supervisión que se aplicarán para asegurar que se respete el marco legal y los derechos de las personas afectadas. Este proceso será y está diseñado para equilibrar. Este proceso está diseñado para equilibrar la necesidad de investigar delitos graves con la protección de los derechos fundamentales de los individuos, evitando abuso en la intervención de las comunicaciones privadas. Recurso antes de las resoluciones judiciales en estos casos. ¿Qué pasos se deben seguir si se deniega una solicitud de intervención de las comunicaciones y cómo se maneja el recurso de apelación según el artículo 18? Si una solicitud de intervención de comunicación es denegada, el solicitante puede interponer un recurso de apelación. Este recurso debe presentarse ante el juez que rechazó la solicitud dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la denegación. En el escrito de apelación, el solicitante debe detallar los agravios sufridos. Una vez interpuesta, el juez remitirá las diligencias de la Corte de Apelaciones competente sin ningún otro trámite. La Corte de Apelaciones debe resolver el recurso únicamente con la vista de los autos dentro de las siguientes 24 horas. Una vez resueltas, las diligencias se enviarán de inmediato al juez de origen. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no se permite ningún recurso adicional. Unidad de intervención de las comunicaciones. Voy a hablarles un poco sobre la unidad de la intervención de las comunicaciones. ¿Cuál es el rol de la unidad de la intervención de las comunicaciones UIC en la ejecución de la intervención de las comunicaciones y cómo se asegura que sus actuaciones se enmarquen dentro de la ley? En el artículo 27 establece que la unidad de intervención de las comunicaciones UIC es la encargada de ejecutar la intervención de las comunicaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional. Su función se realiza bajo la estricta vigilancia del juez de garantía, un fiscal del Ministerio Público o el agente de la Procuraduría General de la República, según corresponda. Estos supervisores son responsables de asegurar que todas las acciones de la UIC se realicen conforme a la ley, verificando que las intervenciones se ejecuten de manera legal y respetando los derechos fundamentales involucrados. Esta supervisión es súper fundamental para mantener la transparencia y la legalidad del proceso de intervención de las comunicaciones. Voy a repetir este último. Les voy a hablar un poco sobre la unidad de intervención de las comunicaciones. ¿Cuál es el rol de la unidad de la intervención de las comunicaciones UIC en la ejecución de las intervenciones de las comunicaciones y cómo se asegura que la ejecución de las acciones están dentro del marco de la ley? Unidad de intervención de las comunicaciones. En sí, ¿cuál es el rol de la unidad de intervención de las comunicaciones UIC en la ejecución de las intervenciones de comunicaciones y cómo se asegura que sus acciones se enmarquen dentro de la ley? El artículo 23 establece que la unidad de intervención de las comunicaciones UIC es la encargada de ejercer y ejecutar las intervenciones de comunicaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional. Su función realiza bajo la estricta vigilancia de un juez de garantía, un fiscal del Ministerio Público o el agente de la Procuraduría General de la República, según corresponda. Estos supervisores son responsables de asegurar que todas las acciones de la UIC se realicen conforme a la ley, verificando que las intervenciones se ejecuten de manera legal y respetando los derechos fundamentales involucrados. Esta supervisión es fundamental para mantener la transparencia y legalidad del proceso de intervención de las comunicaciones.